Muy bien, quiero contarles que esta tarde vamos a hablar, ya se lo anunciaba, de la esclerosis múltiple. ¿Usted escuchó hablar acerca de este padecimiento, de esta enfermedad? Bueno, vamos a conocer sus síntomas, vamos a conocer sus causas, sus tratamientos, pero también el diagnóstico. Esto es muy, pero muy importante. Por eso tenemos grandes visitas esta tarde. Tenemos a pacientes y a médicos reconocidos en nuestro país y también, lógicamente, a nivel internacional. Está con nosotros Daniela Pinto, está con nosotros Tomasa Portugal, también el doctor Juan Carlos Durán, que es neurólogo, y, lógicamente, una visita que ha llegado a Bolivia y nos sentimos muy honrados, la doctora Adriana Carrá, que es neuróloga. Ella viene desde la Argentina, desde Buenos Aires. Bienvenidos a los cuatro, es un placer tenerlos en la nueva televisión universitaria y hablar de este tema para que la gente que en una vez se está empezando a padecer con alguna sintomatología, bueno, esté alerta y diga, iré a que me vean, a ver qué tratamiento seguir, etcétera. Doctor Durán, por lo básico, ¿qué es la esclerosis múltiple, por favor? Tal vez la forma más, un poco dura, pero importante de decir es que corresponde a un grupo de enfermedades que se llama neurodegenerativas, o sea que empieza y evoluciona. Segundo, es un problema inmunológico y es interesante porque nosotros tenemos nuestras defensas, unos soldaditos que ante una bacteria, un virus está ahí, pero resulta que por alguna razón o circunstancia, mi defensa desconoce o sí, como extrañas partes de mis células y me ataca. Entonces es una enfermedad autoinmune. Mi misma defensa me comienza a atacar a mí y aparte muy específica de mi cerebro, a una cubierta de una neurona tiene una extensión que se llama axón y está cubierta como un cable eléctrico y resulta que mi defensa va a ir a picotear esta cubierta que tengo y por eso entra dentro de este grupo de desmielinizante y entonces este cable deja de funcionar como funcionaba normalmente. Entonces, así simple, es una enfermedad que evoluciona y es una enfermedad autoinmune. Doctora, ¿qué causa la esclerosis múltiple? No hay una causa que podamos determinar, porque si eso fuera así tendríamos un tratamiento curativo y hoy no lo tenemos porque no está determinada cuál es la causa. Sí hubo muchas teorías durante muchísimos años, desde factores infectológicos, de niños que han tenido mononucleosis o en la adolescencia y que eso puede ser un factor predisponente. Hay factores epidemiológicos, por ejemplo el déficit de vitamina D se cree que es un predisponente. Pero ¿qué pasa? Latinoamérica es un abanico migratorio. Entonces, muchas de estas cosas que se dan en el norte y se dan en los caucásicos no lo tenemos en nuestra población. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, un estudio en nuestra Patagonia, donde es una zona muy, muy fría, y hemos encontrado la misma incidencia que en Buenos Aires, que es una zona cálida. En cambio, en el hemisferio norte se puede dar ese gradiente. Obviamente, todo este cruce genético ha hecho que nuestra enfermedad en nuestro continente tenga un comportamiento totalmente diferente y es muy difícil poder encontrar la causa. Entonces, un déficit de vitamina D puede ser un factor en el hemisferio norte, pero no es un factor en el hemisferio sur. Claro. Si no, no habría pacientes en Bolivia, en Brasil, en México, que son zonas más tropicales, ¿no? Y nada como hablar con las pacientes, con las personas que están padeciendo el problema. Entiendo que tiene más incidencia en las mujeres, pero Daniela, ¿cómo y cuándo empezaron tus síntomas para que la gente que nos está viendo los entienda así a cabalidad? Gracias. Yo fui diagnosticada hace 3 años. Pero según lo que vi, cuando tenía 18 años empezaron todo lo que eran los brotes de la enfermedad. Empezó con la pérdida de visión por lo menos unas 2 horas a mis 18 años. Yo ya tengo 42. Entonces, o sea, no, ¿por 2 horas no veías? ¿Dice? Sí, era una cosa negra que no veía para nada.
y tenía esa desesperación, pero todos atribuían a que no desayuné muy bien, a muchas cosas, ¿no? De que en una de esas estabas con la presión baja, ¿no? Sí, exactamente, sí. ¿No? Y conforme fue pasando el tiempo, fue, por ejemplo, mitad del cuerpo izquierdo se paralizó, no podía manejarlo bien, me sacaron una tomografía, pero decían que todo estaba bien, que era estrés, ¿no? Y pasaron así, después tenía una hiperacusia, escuchaba todo muy fuerte, me lastimaba, incluso hasta ahora sigo teniendo, ¿no? Y todo arrancó más que todo el momento en que me embaracé, porque como yo no estaba tratada, el mismo día que tuve mi bebé fue el día en que se disparó todos aquellos síntomas que iba guardando, ¿no? Los dolores, porque a mí me atacó en el cerebelo y en la médula espinal. Entonces era un dolor aquí en la parte baja de la nuca, tenía como una electricidad muy dolorosa, la pierna que no la sentía muy bien, ¿no? Y poco a poco fue ocurriendo todo eso, ¿no? Y de tener dolores, por ejemplo, de 3 veces a la semana, unos 15 minutos, pasó ya a hacer cada día y 1 hora la duración, ¿no? Claro. Entonces fui ahí a detectarme. Claro. Tomasa, en su caso, ¿cómo sucedió todo? Entiendo que empiezan a perder el equilibrio, también tienen inestabilidad, ¿no? Sí, así es, Casimira, lo mío es un poco muy distinto, ¿no? Yo tengo el diagnóstico hace 40 años. 40 años. ¿No? Empezó cuando acá en Bolivia no había todavía ni la tomografía. Tuve que viajar al exterior para que me diagnostiquen. Y ahí vinieron casi los mismos, no todos los síntomas son los mismos, pero son parecidos en la esclerosis, ¿no? A mí se me presentó con la falta de equilibrio, bastante falta de equilibrio y falta de sensibilidad, que a principio no daba mucha importancia porque sensibilidad que no podía distinguir, digamos, que esto es cuchara, moneda o no podía abrocharme un botón sin verlo antes y presionar. Entonces me alarmó, las primeras veces me alarmó, pero después 1, 2, 3 veces he debido dejar pasar algunas de caída hasta que me tuve que caer para recién ingresaron al hospital y ahí me detectaron. No detectaron, prácticamente me sugirieron, pensaron que podía ser esclerosis, ¿no? Pero no había, o tal vez algún tumor que hacía que me haga perder el equilibrio, pero no podían diagnosticar ni decir nada porque no había la tomografía, tuve que viajar. Al exterior. Sí, yo como con seguro pude asistir a la caja, pero paralelamente me veía el doctor Durán y él también me sugirió que si tenía que viajar, que lo haga. Claro. Bueno, vamos a ir a una pausa. Ya al retornar, vamos a, por supuesto, continuar hablando del tema. Yo quiero preguntarles a ambos médicos, ¿cuán degenerativa es la esclerosis múltiple? Hay gente que puede llegar, como en el caso de la señora Tomasa, que se la ve tan bien, pero está en una silla de ruedas, ¿no? Todos los detalles que usted quiere conocer aquí, en nuestro programa, no se separe. Bueno, me comentaban que este mes de mayo es el mes de la concientización de la esclerosis múltiple, por eso también en la mesa estamos con invitados especiales. Óscar, antes de continuar con la charla, rápidamente, el menú está exquisito. ¿Qué les puedo decir? El aroma y todo. El sello de Sabor Gaucho. Sí. Rudy nos cuenta, ¿qué tenemos en la mesa de Casimira hoy? ¿Cómo están? Buenas tardes a los invitados, ¿no?, del canal. Bueno, como siempre nosotros ofreciéndoles la mejor carne a la parrilla, les estamos ofreciendo nuestro asado de tira a la parrilla, acompañado de un salteado de verduras, nuestro tradicional para acompañar lo que es, ¿no?, nuestras carnes argentinas. Si esto les gusta, hay 3 lugares del Sabor Gaucho en la ciudad de La Paz. Así es, nosotros estamos ubicados en lo que es la Fernando Huachaya, ese es el Sabor Gaucho Central, la segunda sucursal es en La Pinilla y el Sabor Gaucho Express en la Plaza Baroa. Bueno, muchas gracias, Sabor Gaucho, y además tenemos una invitación más para la gente que está en estos días con tanto frío. Le mandamos un saludo a la gente de Refrianex, ya saben, noche y día. Refrianex tiene la fórmula mágica para no estar resfriados. Atención, papás, mamás,
no podemos resfriarnos porque tenemos una familia que llevar adelante y un resfrío en la casa es un resfrío para toda la familia. Refrianex, para noche y día, la mejor opción para estar libres de resfrío. Gracias, Oscar. Doctor Durán, decíamos y conversando con las pacientes que les ha resultado complicado que den con la enfermedad al tiro, es decir, tarda, ¿no? O que te bajó la presión, o que estás estresada. ¿Es de difícil detección la esclerosis múltiple? Completamente, porque mire los Sírvanse, ejemplos que por tenemos favor. nosotros acá. Sí. Supongamos que se presenta con un mareo, lógicamente va a ir al otorrino. Si tiene un dolor de cabeza o un problema del ojo, como presentó ella, va a ir al oftalmólogo. Y si no está entrenado o no sospecha siquiera, bueno, le tratará como un mareo, le tratará midiéndole los lentes. Y si va a un médico, le va a tratar el síntoma. Y si va a un neurólogo y el neurólogo le pide algún examen y el paciente no tiene, que es nuestro principal punto, no vamos a llegar al diagnóstico. Son síntomas que necesitan ser pesquisados por un especialista, síntomas que nos van a ayudar cuando estamos entrenados, cuando sospechamos, cuando pensamos que puede ser eso. Es mejor en nuestra práctica pecar por exceso que lamentar por defecto. O sea, yo prefiero pensar en que es el problema y descartar. Y lastimosamente, fuera de la clínica, necesitamos un examen que es muy caro. Como en Daniela, la tomografía no nos ayuda muy poco. Hay otros exámenes que solamente van a encarecernos, pero necesitamos un examen muy especial, que es la resonancia magnética nuclear. ¿Quién tiene acceso a eso? ¿Cuánto cuesta una resonancia? Por encima de los 2.000 bolivianos. Imagínense. Y ojo, no es cualquier resonador, necesitamos uno de alta capacidad. Hay como 3 o 4 equipos en La Paz, pero que tienen una bajísima, que no nos da nada. Hay 3 que son buenos y son caros. O sea, necesitamos, y esto habría que especificar, un resonador de 1.5 teslas para arriba, ¿no? Bueno, 1.5 teslas es el ideal, ¿no es cierto? Claro. Sí, Ahora, es el ideal. doctora, hay que hablar del tratamiento y siempre decimos, todo a tiempo es mejor, ¿no? Y si le detectaron a tiempo al paciente o a la paciente, maravilloso, pero hay que seguir un tratamiento. Exacto. ¿Esto es accesible? En realidad no es accesible en ninguna parte del mundo, ese es un serio problema. Es más, la esclerosis múltiple entra dentro de las categorías para la OMS de enfermedad catastrófica y es una enfermedad de baja incidencia y alto costo. ¿Y por qué es catastrófica? Porque no hay salario que pueda pagar ese tratamiento. Se mide siempre el salario vital y móvil. Si el tratamiento supera ese salario vital, el paciente tiene que elegir entre pagar el salario y vivir, Claro. ¿no es cierto? Comida, gastos, etc. Cuando el tratamiento excede ese salario vital, el mínimo, se dice que es una enfermedad catastrófica. Entonces hay que trabajar junto con el Estado para que el Estado dé la protección y dé la cobertura del tratamiento. Ahora, por el otro lado, la salud es un derecho constitucional y aquí estamos hablando de cuidar a una persona que pueda estar sana con su enfermedad, pero tener una vida sana y continuar con sus actividades. Entonces hay que trabajar muy en conjunto con el Estado. Hicimos varios trabajos, incluso con el doctor Durán, de acceso en Latinoamérica, y vemos de todo. Los tratamientos son caros, los estados no cubren el tratamiento, los pacientes tienen que pagar por ese tratamiento, con lo cual es muy difícil, y muchas veces el Estado puede brindar algún tratamiento cuya calidad no está totalmente identificada. Entonces ahí se juegan otros intereses y otras cosas. Pero es muy difícil el acceso. Es más, hay un grupo muy pequeño dentro de la Asociación Internacional que estamos trabajando junto con la OMS para garantizar al menos 3 o 4 tratamientos gratuitos. Ay, doctora, y que tengan acceso. Qué gran trabajo. Pero es sí, mucho trabajo. Y por eso necesitamos trabajar en conjunto con cada uno de los países. Por supuesto, porque unirse, cada ¿no? uno cada uno tiene una conflictiva diferente, pero todos tenemos la misma, no podemos acceder. Daniela, ¿son muy caros los medicamentos para tu familia, para ti? ¿Cuánto gastas mensualmente, semanalmente, para tener una idea?
Ya, los medicamentos no son nada accesibles, porque si tomamos, por ejemplo, lo más básico, paracetamol, podemos conseguir, pero no hay, por ejemplo, en la caja, ¿no? Porque ese es el problema que ahora no hay. Pero en otros medicamentos yo gasto aproximadamente 600 bolivianos mensual, solamente medicamentos. Solo en medicamentos. Solo medicamentos. Pero la resonancia me saqué una última porque nosotros como enfermos tenemos que sacarnos una resonancia cada año. Entonces me pidieron del cerebro, de los ojos que están para ver que no estén mal, de la médula espinal, y todos esos exámenes ascendieron como a 11.000 bolivianos. Era mucho, la verdad. Por supuesto. Entonces no es nada accesible. Y Tomasa, además, hay personas que tienen acceso al seguro, pero las que no tienen acceso al seguro, ese es el problema. ¿Qué hacen? Yo me pregunto, Tomasa, en su caso, por ejemplo, usted tiene la suerte de tener seguro, sí, ¿no? Seguro. Pero si no tuviera seguro, sería duro. Sería durísimo. Por el costo, ¿no? Claro. Así es. Casi y el Estado no ayuda. Los seguros ahora nos proporcionan la medicación, ¿no? Pero nosotros confiamos en que estas últimas disposiciones gubernamentales alcancen para la gente, sí, no alcancen para la gente que no tiene seguro. Porque mismo para el diagnóstico es inaccesible para muchos, ¿no? La paran ahí. Para cuando escuchas resonancia y eso, lo otro, ya no continúa. Y esto va avanzando. Sí. Ustedes se están preparando algo. Tengo entendido que precisamente para concientizar a la población hay actividades que me gustaría que las contemos, por favor. Así es, este domingo tenemos una feria en el Prado donde vamos a explicar, vamos a tratar de concientizar a la población de lo que se trata la enfermedad. Va a estar bien, va a estar bien animada si quiere, ¿no? El doctor Durán va a estar, la doctora Carla también, si continúa en Bolivia, la invitamos, y va a haber todas las personas que están interesadas en saber, están invitadas para la presentación. Pero tiene que ser, realmente, esto es urgente. Sí. Ahora, si hay algo que quieras decirle a la gente, por favor, Daniela, la primera sintomatología, por favor, acudan al médico, no esperemos al final, sí, ¿no? Porque hay síntomas que a veces uno no le da importancia, ¿no? Un dolor neuropático que es horrible, realmente es uno de los peores dolores, ¿no? Por ejemplo, esa pérdida de equilibrio, porque a veces uno culpa a la calle, ¿no? Que dice está mal por las caídas, pero realmente es lo que nosotros tenemos ese problema, ¿no? Son pequeñas cosas que van llamando la atención y que no son normales. Entonces tiene que acceder siempre al médico para que nos puedan ayudar y guiar, ¿no? Perdón. No. Primero quiero agradecer también a ti, Casimira, por la cobertura, al doctor Albarracín, quien también nos ha ayudado mucho. Rector. Sí, nuestro rector, para poder contratarnos con Celedez para que nos ayuden en algunos análisis. Porque hay análisis que aquí no los hacen, pero lastimosamente hay algunos medicamentos que son prohibidos de su venta, ¿no? Entonces manejarlos para ellos es muy difícil. Y nosotros realmente tal vez somos poca la gente que somos realmente diagnosticados o bien estamos en la asociación. Por supuesto. Doctora, además quiero comentar, mira, cuando está empezando el problema es bueno pararlo. Y para eso existen estos últimos medicamentos, porque luego progresa y te deja secuela discapacitante. Por supuesto. ¿No? Doctora, ¿usted quería decir algo ya para finalizar? Sí, en los síntomas, que uno de los más frecuentes al inicio es la fatiga. Y la fatiga no se ve. ¿Cómo así? Claro, la permanente. fatiga, los pacientes tienen que interrumpir sus actividades, pues se sienten muy cansados. Ahí está. Y no saben explicar el cansancio, y a veces eso se deriva a cuestiones psiquiátricas, y la familia no lo cree, no lo entiende, en el trabajo no lo entienden, que se tenga que sentar. Entonces, cada vez se va complicando más todo, ¿no? Me encantó realmente tenerlos. Este fin de semana la gente se va a enterar aún más de lo que significa tener una esclerosis múltiple. Doctor, ¿algún teléfono donde se puedan comunicar con usted? Sí, al 772-30751.
Perfecto. Gracias a los cuatro por habernos acompañado. Placer. Siempre me falta tiempo porque es un Placer. tema para conversar mucho. Gracias a ustedes, amigos, por seguirnos. Y ya vienen las noticias. No se separe de la Nueva Televisión Universitaria. Casimira en familia.